buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí los saluda de nuevo Janet Noltenius, de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Como recuerdan, somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria. No somos partidarios, no somos sectarios, no somos religiosos, no somos parte del gobierno. Somos un grupo de gente que cree que tenemos que llevar a cabo nuestra misión, que es educar, promover y celebrar la cultura, las artes y la historia del Salvador y de los salvadoreños, tanto en Estados Unidos como en El Salvador. Y por esta razón, el año pasado tuve la oportunidad de platicar con Francisco Díaz Rodríguez, que está aquí con nosotros, con relación, gracias Francisco por estar con nosotros, de platicar de la inquietud de la Casa de la Cultura en Estados Unidos por educar a la diáspora, Francisco. Y hablamos de la necesidad de que nosotros como diáspora sepamos cómo funciona el Estado salvadoreño. Y allí llega esta conversación en la cual estamos haciendo una serie de 5 presentaciones sobre el Estado salvadoreño. Y esta noche vamos a tener la segunda presentación, pero antes de ello quería presentarles al doctor Francisco Díaz Rodríguez. Él es abogado, él ha trabajado en muchos campos y es parte de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en El Salvador. Adelante, Francisco. Gracias, Janet. Muy buenas noches, sobre todo para ustedes, esa audiencia de salvadoreños que están escuchando en diversas partes de los Estados Unidos. Quiero aprovechar ciertamente para saludar personalmente a nombre de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, FUDEXO, por esta oportunidad tan agradable, diré yo, que se nos ha abierto gracias a la iniciativa de Casa de la Cultura El Salvador, porque no hay que saludar con sombrero ajeno. La idea fue justamente de Janet y de la directiva de Casa de la Cultura, y por supuesto para nosotros como Fundación FUDEXO, Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, ha sido un gusto poder entrar en esta cooperación. Tú hablabas de educar en cuanto al conocimiento del Estado salvadoreño. Esa es una necesidad que tenemos también aquí en el terruño, porque realmente la educación pública y la educación privada, particularmente en estas materias que tienen que ver con la vida civil, con la vida ciudadana, con la historia nuestra de nuestro país, ha sido muy mala, ha sido muy pobre. Entonces, esto que estamos haciendo es excelente y es una cosa que lo estamos aprovechando también, desde luego, aquí en el interior y que vamos a divulgar y a reproducir aquí en el interior del país. Y felizmente hemos contado con Ruth López, que veo que está ya incorporándose a esta plataforma. Profesora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, pero sobre todo una excelente abogada, procesalista, especialista en derecho electoral, profesora además de derecho mercantil, es decir, una profesional con una preparación muy amplia, pero sobre todo con esa misma vocación de servicio con que tú desde Casa de la Cultura El Salvador en Washington estás contribuyendo a esta causa tan noble. Entonces ahí tenemos ya a Ruth en pantalla, un poquito agitada porque creo que el tráfico ha sido muy fuerte esta tarde, ¿verdad? Pero qué gusto que esté ya con nosotros, Ruth. Digo, muchísimas gracias. Qué gusto estar yo con ustedes, porque yo debo retirarme precisamente
para no quitar pantalla ni distracción. ¿Ah? Bueno, muy bien, muchas gracias, Francisco. Y solo un pequeño comentario. Esta semana, bueno, tú habías sometido tu candidatura de parte de los abogados a a ser magistrado de la Corte. Y esta semana ha sido una semana agitada en ese sentido porque tuvimos la oportunidad de verte presentándote ante los magistrados en estos momentos. Cuéntanos, aunque sea un minuto. Bueno, muy brevemente. En efecto, yo fui candidato del Centro de Estudios Jurídicos ante el gremio de abogados que elige a la mitad de los candidatos que después la Asamblea Legislativa evalúa y decide a quienes elegir como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, tuve una votación suficiente para estar dentro de esa lista de candidatos y me tocó, me enteré la semana pasada que comenzaban las entrevistas de los 30 candidatos por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Me enteré la semana pasada que me llegó la convocatoria para el día lunes a las 4:15 de la tarde. Porque obviamente la agenda la ponen ellos, la hora, la cita, todo. Estuve ahí desde muy temprano, pero la verdad es que como era la última, por cuestión de orden alfabético, fue bastante tarde y ocurrió algo que ha generado una reacción realmente muy, muy fuerte, muy trascendente aquí en la opinión pública. Y es que la última de las preguntas que me hicieron fue muy clara, se le hicieron a todo el mundo, no fue nada en particular conmigo. Mire, ¿y usted por qué razones cree que deberíamos elegirlo para ser magistrado durante 9 años? Entonces yo respondí con mucha franqueza, miren, yo creo que ustedes no me van a elegir, pero en todo caso sería porque he sido muy independiente, he tenido un criterio propio, he sido imparcial, me he guiado siempre por la Constitución, la ley y la capacidad que tengo para entenderla. No me pude imaginar, nadie se pudo imaginar, Janet, cómo fue de bien recibida esa opinión por muchísima gente. Ha circulado el video ese de la pregunta y la respuesta en más de 70,000 vistas y han salido otros videos más cortos o más largos con una cantidad de vistas también increíble, lo cual indica pues que hay en la población, digamos, una cierta ansiedad, digamos, por conocer puntos de vista que no fueron de oposición. Si yo no estaba haciéndole oposición a nadie ahí, yo estaba respondiendo una pregunta, mire, creo que ustedes no me van a elegir, pero si me eligen sería por esto, esto y esto. Esa es la historia y la verdad que sí ha sido una semana agitada, bastante agitada. Bueno. Al día siguiente me invitó TCS para estar en el programa Frente a Frente para hablar pues sobre el mismo tema. Y lo mismo, fue muy bien recibida. Me han dicho, modestia aparte, no quiero ahí a actuar con engreimiento, la entrevista esa también. Bueno, muchas gracias, Francisco. Sobre todo para nosotros sabemos quién eres tú profundamente y es un honor que te hayas postulado y que hayas querido servir. Lo importante, como siempre, tú queriendo dar más de ti mismo a la sociedad y sirviendo a nuestro pueblo. Muchas gracias, Francisco. Te agradecemos mucho. Gracias a ti también, Janet, y a Ruth, que ya está con nosotros. Yo que me retiro. Y muy buenas noches también para todos los salvatruchos que me están escuchando en los Estados Unidos. Bueno, gracias, Francisco. Ahora Ruth va a tener la oportunidad, bienvenida Ruth, para poner una pequeña presentación y hacer un resumen de dónde estuvimos en la primera presentación y ahora ese seguimiento de lo que estamos haciendo hoy. Adelante, Ruth.
Muchísimas gracias, Janet. Es un gusto, bueno, estar con usted, haber estado aquí con Francisco compartiendo esta situación que nos ha contado Francisco. Precisamente nos va a servir hoy de explicación y de base para contarles cómo es que se eligen no solo los magistrados, que ya algo de eso conversamos la semana pasada, sino también, o sea, el origen de las propuestas para que sean conocidas por la Asamblea Legislativa, sino también cómo la Asamblea Legislativa y cuántos votos necesita, etcétera. Porque hoy precisamente vamos a hablar sobre el sistema de control. La vez pasada, cuando terminamos la presentación, dentro de las preguntas nos decían, pero es que mire, el sistema de control nunca ha funcionado. Y hablábamos precisamente de que es un sistema de control deficiente, es decir, durante muchos años nos hemos quejado en El Salvador de que nuestras instituciones de control no han sido lo suficientemente efectivas. Si hubiese sido suficientemente efectivo, pues los casos de corrupción no existieran, ¿verdad? Porque habrían habido controles precisamente que funcionaran oportunamente para evitar que eso pasara. Sin embargo, eso no ha sido así. Y por tanto, hemos tenido que, a lo largo de los años, ir viendo cómo distintas instituciones han ido sí mejorando. Una de las instituciones que fue mejorando fue precisamente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Francisco Díaz está postulando para la Corte Suprema de Justicia, no se sabe para qué sala, eso es una decisión que se toma posteriormente. Y otra institución ha sido el Instituto de Acceso a la Información. Pero para eso, ya habíamos hablado un poquito, les voy a hacer la presentación y vamos a empezar a conversar precisamente sobre el sistema de control en El Salvador. Ya creo que estoy compartiendo, vamos a empezar a ver. Ok, aquí tenemos ya pantalla completa, ahí empezamos, ¿no? Como les decía, justamente con estas preguntas terminamos la vez pasada, ¿no? Que, bueno, si el sistema de control, primero, ¿qué era el sistema de control? Y segundo, el sistema de control no funciona. Vamos a ver, voy a contarles qué es el sistema de control y cómo las instituciones han ido evolucionando, porque yo creo que es importante también dar en la justa medida, hacer una crítica sobre los fallos, pero también dar el beneficio precisamente de la historia y de relatar qué es lo que ha pasado con las instituciones. Primero, debo recordarles, según vimos la semana pasada, que nosotros tenemos un sistema de control vertical, que es el que nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos ejercer, y hay un control horizontal. Me voy a quedar primero con el vertical. Aquí está, ¿verdad? Viendo con una lupa, ¿verdad? Estamos viendo precisamente esa es la función del control vertical, donde nosotros como ciudadanos, a partir de las solicitudes de información pública que tenemos en las instituciones que tienen por excelencia un principio de máxima publicidad, aunque vamos a ver que hay serios problemas con esto. Los segundos son a través de las denuncias, porque los ciudadanos podemos, si el sistema, es decir, si las instituciones así están establecidas, si las obligaciones lo permiten, pues recibir denuncias. Otras no reciben denuncias, lo que reciben son demandas. ¿Quiénes reciben demandas? Bueno, la Corte Suprema de Justicia recibe demandas a partir de las salas, por ejemplo, el sistema judicial recibe también demandas. ¿Quiénes reciben denuncias? Bueno, denuncias puede recibir el Tribunal de Ética, denuncias puede recibir también la Fiscalía General de la República, etc. Y también otra forma de ejercer el control vertical es organizándonos, o sea, que cuando la sociedad se organiza en gremios, se organiza en sindicatos, se organiza también en organizaciones propiamente dichas de la sociedad civil. Ahora, ese control yo quiero decirles que es obligación de la ciudadanía, no es si queremos o no queremos. Lo que pasa es que no lo hacemos, pero dice la Constitución de El Salvador que nosotros tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Por tanto, dentro de ese cumplimiento está precisamente que nosotros tengamos tengamos que ejercer un control. Estos que tienen aquí con cuadritos rojos son aquellas instituciones en las que la ciudadanía puede instar directamente. En el caso de la Asamblea Legislativa, que es la última a la derecha, también puede instarla, pero de una manera distinta que ya les voy a contar. Entonces, tenemos dentro del sistema de control la Sala de lo Constitucional, la jurisdicción contenciosa administrativa, donde vamos a poner y vamos a
pues a cuestionar la legalidad de los actos emitidos por la administración pública, la fiscalía donde hay delitos, ¿verdad?, relacionados, la Corte de Cuentas de la República, donde vamos a ir a ver las cuentas públicas, si se gastó bien, si no se gastó bien el dinero, etcétera. El Instituto de Acceso a la Información, que se llama, en abreviado, nosotros le decimos el IAIP, porque es Instituto de Acceso a la Información Pública. El Tribunal Supremo Electoral, que antes se llamaba Consejo Central de Elecciones, de eso también hablamos la semana pasada. El Tribunal de Ética Gubernamental, que honestamente es de las instituciones más débiles del país, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muy poca investigación, son muy poco personal, nunca ha habido una apuesta realmente a fortalecer las instituciones, y eso es un llamado también de atención, porque hay que ver si este gobierno le apuesta justamente a fortalecer a estas instituciones de control, aunque ustedes y yo sabemos que a ninguno de nosotros, ni a los gobiernos, les gusta el control, ¿verdad? Porque el control significa tener que rendir cuentas, el control es incómodo. O sea, el control es como una aguja que nos está pinchando, ¿verdad? Que nos está recordando que tenemos que hacer algo, y eso siempre resulta a veces hasta morir. En el caso, lo que pasa es que los funcionarios públicos no se pueden enojar, porque para eso asumen el cargo, es decir, es parte de sus obligaciones también rendir cuentas. Y por último está la Asamblea Legislativa. Entonces, quiero verificar. Janet, ¿se ve el video? Todo sí, está perfecto. Ok. Gracias. Sigue adelante, sí. ¿Se ve el video completo? Se ve la primera... La presentación. Presentación, pero... Ah, sí, ok, perfecto. Entonces, como les decía, aquí tenemos este sistema de control. Este es el sistema de control base, el horizontal y el vertical. El vertical, donde como ciudadanos y ciudadanas, insisto, incidimos, ¿verdad? Porque pinchamos, estamos ahí requiriendo información, demandando, denunciando, etcétera. Y el horizontal, porque se activa, ya sea de oficio, es decir, ellos solos cuando advierten que algo está pasando, que algo mal está pasando, o cuando la ciudadanía con estas demandas, pues entonces lo activa. Vamos a ver entonces la siguiente. Y es importante preguntarse, ¿control para qué? Porque, bueno, alguien puede decir, pero es que, mini, ¿para qué se controla? Bueno, el control ciudadano y el control de las instituciones es importante porque además es parte de la función gubernamental, ¿verdad? Y cuando digo gobierno me refiero al todo, porque los funcionarios públicos están obligados a informar, pero esta información no es solo unidireccional, es decir, no solo es poner un informe o ir a leer un documento, sino que tienen también la obligación de justificar sus decisiones. Y eso es bien importante porque a veces pensamos que rendir cuentas es leer un informe, y eso no es rendir cuentas. Yo rindo cuentas cuando justifico las decisiones. Bueno, hoy tenemos una decisión nueva en El Salvador que esta semana surgió, que es precisamente poner en circulación el Bitcoin. Es decir, el Bitcoin voy a utilizarla como criptomoneda de curso legal, ¿verdad? Eso tiene implicaciones, etcétera. Una rendición de cuentas implicaría que se justificara con documentos, con estudios técnicos, esa decisión, ¿no? No es solo informar, mire, vamos a aplicar el Bitcoin, sino una obligación de retroalimentación con la ciudadanía. Y también el control implica la sanción, pero no solo la sanción, porque ese puede ser premio también, ¿verdad? Pero en el caso de la sanción es bien importante porque es la medida correctiva que se tiene que aplicar desde las instituciones verticales, desde las que están al mismo nivel. Aquí no hay una encima de la otra, sino que todas están al mismo nivel y cada una tiene que actuar. Y les pongo un ejemplo. Si hay una falta de ética, por ejemplo, según la ley de ética, tenemos una ley de ética, de un funcionario de la Corte de Cuentas, que es la que ve las cuentas de la República, estamos hablando de los gastos, etcétera. El magistrado de la Corte de Cuentas, por ejemplo, no le va a decir al del Tribunal de Ética, no, mire, ¿sabe qué? Yo soy la máxima autoridad en cuanto a las cuentas públicas y usted no me puede sancionar. Porque el Tribunal de Ética le va a decir, sí, usted es muy autoridad en ese ámbito, pero yo soy autoridad en la ética. Por tanto, tengo la obligación de controlarlo. Entonces,
esa capacidad de sanción es relevante, porque si no sería solo como un regaño de amigo, ¿verdad? Mira lo que estás haciendo, está mal. Y eso no implicaría ninguna consecuencia de un acto indebido de un servidor público. Bien, entonces ahora vamos a empezar a ver cada uno de estas instituciones de control. Miren, una de las más importantes instituciones de control ha sido la Sala de lo Constitucional después del 2009, y hay que ser muy franco, porque antes del 2009 la Sala de lo Constitucional no ejercía el control sobre el Ejecutivo ni sobre la Asamblea Legislativa que vino a implicar con la sala posterior, es decir, a partir del 2009. Recuerden que los magistrados se eligen por 9 años, entonces la del 2009 terminó en el 2018. Y en el 2018, que iniciaron periodo en el 2019, se eligió una nueva sala. Estos que ustedes tienen a su derecha son los magistrados que fueron electos para el 2018, 2019, porque realmente la elección duró y ellos asumieron en el 2019 y terminarán periodo allá en el 2027. Son 5 magistrados propietarios y 5 magistrados suplentes. Aquí nada más que tienen la fotografía de los propietarios. Son electos por la Asamblea Legislativa, como les conté la vez pasada, en este caso con 56 votos, es decir, con una mayoría calificada. ¿Por qué una mayoría calificada? Bueno, porque requeriría el acuerdo de distintas fuerzas políticas para su designación. Durante muchos años, esto ha sido también objeto de críticas porque en muchas ocasiones ha ocurrido que ha sido reparto de cuotas políticas. Es decir, tal partido ponía 2, yo pongo 2, vos pones 1, etc. Y a veces ese reparto implicaba también repartos en otras instituciones públicas. Sin embargo, y lo digo con mucha propiedad porque además me dedico a estudiar esto, a partir del 2009, la actuación de los magistrados, más allá de que nos guste o no, porque yo creo que es importante, una cosa es que a mí como jurista hay decisiones que no me parezcan y que yo pueda criticarlas, y otra cosa es reconocer el cambio que tuvo y el impacto social que tuvo la conformación de una nueva sala, donde los despedidos, por ejemplo, tuvieron una nueva expectativa de satisfacer sus derechos, ¿no? De ver garantizados sus derechos. O los derechos políticos, por ejemplo, hubo una transformación importante. Eso es lo que nos permitió tener hoy listas abiertas, es decir, el voto cruzado, el voto por caritas, etc. También los magistrados, por constitución, no pueden ser removidos por voluntad política. Es decir, hay que seguir un procedimiento establecido en la ley. La ley no desarrolló el procedimiento para quitarlos solamente por el deseo político. Hay formas para quitarlos si han cometido un delito. Y si han cometido un delito, bueno, entonces el fiscal tiene que comparecer, promover el antejuicio en la asamblea para que la asamblea entonces conozca de que hay una causa por la que se le está imputando a un magistrado para poderlo quitar. Eso es el procedimiento que está establecido en la Constitución. Y estas personas conocen de los decretos, de las inconstitucionalidades, de los decretos, inconstitucionalidades de nombramientos. Miren, ellos no, la anterior sala, los que terminaron en el 2018, declararon inconstitucionales un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas declararon inconstitucionales? Bueno, de las más importantes, la partida secreta. La partida secreta fue declarada inconstitucional y como no permitía, o sea, como que no se puede permitir, aunque después el Ejecutivo encontró forma también de evadir esa resolución. Otra cosa que declararon inconstitucional, por ejemplo, fue el transfugismo, eso de saltar de un partido a otro, es decir, hoy yo estoy electa por un partido, pero mañana voy a estar en otro, pero pasado quiero estar en otro, porque eso violenta también la confianza del electorado. Es decir, una vez que se voten, que voten, no es que me restrinjan a mí mi derecho político, que no soy funcionaria, a irme de un partido a otro. Ese no es el problema, sino que cuando usted resulta electo por un partido, pues entonces tiene que mantenerse en ese partido hasta que termine. Otra cosa que declararon inconstitucional fue la propaganda política, la propaganda electoral,
donde se hace abuso del cargo, es decir, donde hay una prevalencia, se llama, se hace un uso indebido del cargo público para hacer propaganda a favor de un partido político. Eso lo estableció la Sala de lo Constitucional. Y así les puedo enumerar un montón de cosas, porque fue un montón de temas importantes que fueron declarados inconstitucionales. También declararon inconstitucionales los nombramientos. Miren, se declaró inconstitucional el nombramiento de magistrados de Corte de Cuentas, porque no cumplían los requisitos o porque tenían una vinculación partidaria, etc. Tratando de buscar una asepsia. Asepsia me refiero a que no tuvieran ninguna vinculación. Esto para mí era criticable en cuanto a este razonamiento de la sala, porque era muy difícil que usted logre la pureza de la persona y que no tenga ningún vínculo ni formal, que es posible porque no está afiliado a un partido, y tampoco material. Y fíjese que esa vinculación material puede estar hasta relacionada con el vínculo laboral que tenía previamente. Fíjese cómo fue que fue declarado inconstitucional una persona que había sido asesor de un partido político en la Asamblea Legislativa. Fue declarado inconstitucional. Y hoy les voy a contar que, bueno, ya les voy a contar cómo termina esa historia a los magistrados que tienen la fotito ahí. Actualmente hay un magistrado que había sido asesor del Ejecutivo hasta un día antes de ser nombrado como magistrado de la Sala de lo Constitucional. Ya vamos a ver ese caso. También declararon, ellos hicieron aplicaciones directas de la Constitución a partir, por ejemplo, de las candidaturas presidenciales. Y estos magistrados, los que terminaron en el 2018, fueron los que establecieron bajo una interpretación constitucional que la reelección no puede ser hasta después de 10 años, que es un tema que también ya vimos en la vez pasada. También conocen de amparos, es decir, cuando hay despidos, por ejemplo, indebidos, y no hay un mecanismo legal para proteger a la gente, se puede entonces ir en un amparo. Esto es bien importante porque todo esto se puede garantizar si hay independencia judicial. Si no hay independencia, la gente no va a tener garantizados los derechos. Y eso creo que es importante porque eso pasa en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Si usted tiene un tribunal parcial que siempre va a responder a los intereses de un poder, ya sabe que nunca lo van a proteger. Entonces, esto precisamente es relevante por la independencia que tiene que tener el juez de cualquier presión, ya sea política, ya sea económica, ¿verdad? Porque en todos esos casos sería corrupción. También conocen de habeas corpus. El habeas corpus es un proceso cuando hay una detención ilegal y cuando hay una restricción a la libertad. Durante la pandemia, varias personas fueron llevados a centros de contención sin un debido proceso. Y había una presunción, porque así lo estableció un decreto del presidente, de que si usted estaba fuera en la calle sin un permiso debido, entonces usted estaba contagiado y por tanto se lo llevaban a un centro de contención, que popularmente se les denominó centros de contagio, porque la gente llegaba a contagiarse realmente porque habían condiciones de hacinamiento muy difíciles. No sé si algunos de ustedes han visto imágenes, realmente la gente se la vio muy mal y muchas personas estuvieron 20, 25 días detenidas. Unas fueron incluso llevadas a Bartolinas. Cuando una Bartolina, una cárcel, usted puede ir si solo ha cometido delito, y esto no era de ninguna manera un delito. Entonces existe este mecanismo de habeas corpus donde muchas personas presentaron solicitudes para que la sala conociera y pues los liberara. Hay un caso muy emblemático que se los cuento muy rapidito, de una mamá que llevó a su hijo a la letrina. O sea, no todo el mundo tiene el baño dentro de su casa, y ellos vivían en un mesón. Y la mamá llevó al niño al baño y fue detenida mientras su hijo estaba en el baño por haber salido de su casa. Ustedes pueden buscar esta nota periodística y van a ver que así fue. Entonces la mamá se pidió un habeas corpus por la mamá, ¿verdad? Y bueno, la Sala de lo Constitucional respondió de que si no se le hacían pruebas y si no se evidenciaba de que la mujer estuviera enferma, no tenía por qué estar enferma. También conoce la Sala de lo Constitucional de las controversias. Las controversias es un mecanismo de control que surge por lo siguiente.
muy rápido también. Cuando se aprueba una ley, esa ley puede ser, puede ser sancionada por el presidente, pero también el presidente puede decir, no, mire, esa ley tiene algún problemita, ¿verdad? Y entonces se puede observarla, que es lo que se llama la observación presidencial, o simplemente el presidente puede decir, esta ley es inconstitucional. Lo que ha aprobado la Asamblea es inconstitucional. Si eso ocurre, entonces la envía nuevamente a la Asamblea tiene la obligación de volverla a examinar y si mantiene su posición con 56 votos, es decir, con una mayoría calificada, resulta que el presidente cuando la recibe y si sigue apreciando de que es inconstitucional y mantiene su criterio, lo que hace es mandarla a la sala de lo constitucional. Fíjense que aquí están interviniendo los tres órganos. El presidente, la Asamblea y la Sala de lo Constitucional, para que la Sala, como autoridad, ¿verdad?, máxima en la comprobación de la constitucionalidad de las leyes, revise y diga si es constitucional o no. Y bueno, esto es un mecanismo que ha sido muy utilizado durante el último año porque la Asamblea aprobaba, o sea, superaba los vetos, el presidente decía es inconstitucional, lo mandaban a la Sala. Y la Sala conoció 18 controversias en el 2020 y creo que ya llevaba como 4 o 5 en el 2020. En unas le dio la razón al presidente porque hay cosas que la Asamblea estaba aprobando con dispensa de trámite, es decir, sin discusión, sin someterla a debate y la aprobaba y bueno. Y entonces le dio la razón al presidente. En otras le dio la razón a la Asamblea como el caso de los seguros médicos que se aprobó para el personal de salud afectado por la pandemia. En ese caso el presidente dijo, mire, esto tenía que haber sido más consultado conmigo porque es un tema presupuestario y el presupuesto lo manejo yo. Y la Sala le dijo, no, esto es un tema que le corresponde a la Asamblea Legislativa porque no le está diciendo a usted de dónde va a sacar el dinero, sino simplemente que es un beneficio para los trabajadores. Y otro tema importante que conoce la Sala es la pérdida de derechos. En El Salvador, andar hablando de reelección presidencial es causal de pérdida de derechos políticos. Es decir, la Sala por primera vez, y esto sí lo hizo esta Sala, no la del 2018, conoció de 2 casos en los que personas se expresaban por la reelección y esto realmente dice la Constitución en el artículo 75, ustedes lo pueden verificar, que quien ande promoviendo la reelección presidencial, pues incurre la causal de pérdida de los derechos políticos. Dice, artículo 75 de la Constitución, lo voy a leer literal, ¿verdad? Pierden los derechos de ciudadano y viene el punto 4, los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o continuación del presidente de la República o empleen medios directos encaminados. ¿Y qué significa perder los derechos políticos? Eso lo vimos la vez pasada, significa no votar, no poder participar en política desde el punto de vista de los cargos, ¿verdad? No ostentar cargos, etc. ¿Qué tiempo? Bueno, el tiempo del periodo presidencial. Mientras dure ese periodo presidencial, esa persona va a tener esta consecuencia, digamos así. Okay. Esto como les decía, estos eran los magistrados que estuvieron hasta el 1 de mayo y sin embargo fueron sustituidos por estos otros magistrados. De estos otros magistrados hay uno de ellos, bueno, hay 2 de ellos que tienen vinculaciones partidarias. Es decir que bajo el criterio que la Sala, no esta que quitaron, sino las anteriores habían establecido, ellos no pudieran ser magistrados porque son personas con un fuerte vínculo, uno con un partido político y el otro con el presidente de la República. Y esto afecta notoriamente la independencia. Porque esta persona que ha sido asesor del presidente no va a votar por una resolución para declarar inconstitucional algo que él mismo haya hecho cuando era, por ejemplo, asesor. Para poner un caso. Otro sistema de control es el contencioso administrativo. Este es un sistema, y aquí no es solo una sala, ¿verdad? Aquí estamos hablando de todo un sistema de contencioso administrativo que tiene además una sala de lo contencioso administrativo que es parte de la Corte Suprema de Justicia,
Ya habíamos hablado de la Sala de lo Constitucional, estamos hablando ahora de la Sala de lo Contencioso Administrativo, también está la Sala de lo Penal y la Sala de lo Civil. En este caso, la Sala de lo Contencioso Administrativo tiene debajo una cámara y tiene 4 juzgados. Realmente están muy saturados. ¿Por qué? Porque hay muchas demandas que permite o que busca que el sistema, que este sistema contencioso le proteja de las ilegalidades que haya cometido la administración pública. Es decir, un derecho que no le haya sido otorgado, un permiso que le haya sido denegado, una pensión, por ejemplo, tramitada ante el Seguro Social, que no sea otorgada. Estoy poniendo derechos que son bien importantes, ¿verdad? Y que si no se lo otorgan, entonces usted puede irse al sistema contencioso administrativo para que le proteja. Y lo que está buscando el sistema contencioso administrativo es la garantía de los ciudadanos frente a las decisiones de la administración pública que le afecten tanto directa como indirectamente. Y esto lo que busca también es, lo que pretende es buscar la anulación de esa resolución que haya sido tomada por la administración pública, porque es contraria a derecho, y la otra es la condena a la administración para que le repare los daños. Al final, así como dicen los muñequitos que están bien abrazados, ¿verdad? Es la búsqueda de la protección del administrado. Otra entidad de control muy importante es la sección de probidad. Y aquí yo tengo un muñequito con una cara fea. ¿Por qué tengo un muñequito con la cara fea? Bueno, porque les cuento que es una ley muy viejita. Bueno, no es que, ¿verdad? Los que hemos nacido antes del 59 estemos muy viejitos, pero en términos de una ley donde ha habido una constitución después del 83, es una ley que ha quedado desfasada. Sí. Requiere una actualización. Es muy importante porque hay conceptos y además formas de obtener dinero, formas de declarar dinero, formas de inversión que la ley de probidad, la ley de enriquecimiento ilícito de los funcionarios se queda un poco corta, ¿no? Entonces, es una ley que requiere una revisión. Sin embargo, esto está en una sección de probidad, a partir de la existencia de esa ley, hay una sección de probidad que es parte de la Corte Suprema de Justicia, no está a nivel de las salas es otra cosa. Esto depende precisamente de la Corte en pleno, es decir, de todos esos magistrados, los 5 de la Sala de lo Constitucional, los 4 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, los 3 de la Sala de lo Penal y los 3 de la Sala de lo Civil. Debajo de ellos, cuando se reúnen, se llama Corte Plena, está la sección de probidad. ¿Y qué hace esta sección de probidad? Bueno, le envía a la Comisión de Ética y Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que son delegados, son magistrados de estos que les comentaba, que forman una comisión. Entonces le envía a la comisión los casos en los que se advierte que los funcionarios hayan tenido un enriquecimiento ilícito durante el periodo en el que fungieron. Ahora, es importante que sepan que esto, según nuestra Constitución, tiene un periodo y por eso está ese relojito de arena ahí, ¿verdad? Porque tienen un tiempo de 10 años, claro. Ustedes me pueden decir, pero qué bastante tiempo. Bueno, yo les puedo contar que se les pasan los casos ahí en probidad y se pasa el tiempo, prescribe y no se actúa. En una medida, ¿por qué? Porque fíjense que en esa sección de probidad solo hay 9 personas que son investigadoras. Y son más de 60,000 funcionarios, porque aquí en los funcionarios vemos ministros, viceministros y algunos cargos que están obligados a promover la probidad, a declarar probidad, que es una declaración jurada de cuánto usted tiene cuando entra en el periodo y cuánto tiene cuando sale del periodo en el que le toca fungir, ¿verdad? Pero también están todos los alcaldes, las alcaldesas, están también los regidores, los concejales, etcétera. O sea, hay toda una cantidad de personas que están obligadas a declarar y, por supuesto, 9 personas no alcanzan. Entonces, aquí se han tomado ciertos criterios porque, pues sí, no todos van a ser investigados, hay que hacer un proceso de discriminación. Y se toma en cuenta las condiciones personales del investigado, es decir,
en cuanto a cuál es ese crecimiento patrimonial que he tenido. No es normal que un funcionario que entró con un patrimonio de $100,000 o de 10,000 o de 0 salga con 1,000,000. O sea, no, eso no es normal, eso da una señal de alerta, ¿no? Y también hay que tener en cuenta el monto de los objetos del enriquecimiento, así como los ingresos y los gastos que ha tenido durante el periodo. Todo eso se hace un cruce de información y es lo que permite tomar las decisiones para llevarlos a corte. Sin embargo, como ya les he contado, muchos casos no llegan, o cuando llegan ya llegan prescritos, y hoy lo último que habían decidido los magistrados, atención, sin el voto de los magistrados que acabamos, o sea, de los que quitaron el 1 de mayo, es que los casos que pasaban de 10 años no los iban a ver. Para mí, eso es incorrecto, porque aunque en probidad no sean vistos, podían haber delitos que sí tenían que remitir a la fiscalía. Bien. Esto que tienen aquí, tienen 2 links aquí abajo que les he puesto. Uno es de probidad, etcétera, y otro es justamente la ley de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos de 1959, que si ustedes quieren revisarla, ahí la tienen a disposición. Otra institución es la Corte de Cuentas de la República. En cada uno de estos links, ustedes le pueden dar y ahí están, le van a salir las coordenadas de dónde está la Corte de Cuentas de la República. Eso está en cada uno, disponible en cada uno de los, de los hipervínculos que se les ha puesto aquí arriba. En el caso de la Corte de Cuentas de la República son 3 magistrados por un periodo de 3 años. Es bien corto, ¿saben? Es un tema bien importante de analizar, porque casi que cuando están entrando tienen que estar saliendo, es que son 3 años nada más, y 3 años, claro, en 3 años usted tiene que tener la capacidad para demostrar quién es y qué es lo que es capaz de hacer, porque además usted tiene que saber de la actividad. Pero ¿qué pasa? Que a veces se nombran personas que no saben nada y la curva de aprendizaje nos cuesta a todos. Entonces, en este caso está prevista en el artículo 195 de la Constitución, y lo eligen, a diferencia de la Corte Suprema de Justicia, que los eligen por 56 votos, en el caso de la Corte de Cuentas se elige por 43. Y en este caso, la Corte de Cuentas es la institución fundamental para la transparencia y control de la corrupción, porque es la que revisa las cuentas públicas, es la que revisa la ejecución de los presupuestos, es la que revisa si los contratos se hicieron bien o mal. Hay informes de la Corte de Cuentas del periodo reciente que asustan. Yo les invito, aquí les he dejado 2 links también para que ustedes puedan entrar, ver las páginas de la Corte de Cuentas. Hay un video también sobre la Corte de Cuentas, de qué hace la Corte de Cuentas, etcétera, muy sencillo. Y cómo cumple con su mandato constitucional de fiscalizar la hacienda pública en general y los presupuestos en particular. Aquí es importante que sepan que las auditorías no solo son financieras, es decir, no solo es revisar la cuenta, sino también de la gestión administrativa, como les comentaba, y de la gestión misma, es decir, de los procesos que se tienen que seguir. Esta Corte de Cuentas recibe denuncias. Si un ciudadano o una ciudadana tiene información o hay algo que no le parezca, puede presentar una denuncia ante la Corte de Cuentas. Muy poco se hace, déjenme decir. Y esto es en la fase de las auditorías, porque tiene 2 partes, ¿no? La parte de la auditoría, donde se hace toda esta fiscalización, etcétera, y viene también la parte del juicio de cuentas. Si en la auditoría existe hallazgos que se llaman reparos, y además evidencia de que hubo un mal uso de los fondos públicos, pues entonces pasa a un juicio de cuentas. En el juicio de cuentas hay 2 cámaras. La cámara de primera instancia, que es donde pasa el juicio primero, y después, si no se está de acuerdo con el fallo, hay una cámara de segunda instancia. Son procesos muy largos y desafortunadamente no siempre se logra recuperar los malos, o sea, esa diferencia, ¿verdad? Del mal uso del fondo público que se ha hecho, no siempre se logra recuperar. La Corte de Cuentas de la República puede remitir también a la Fiscalía, porque, atención,
todas las instituciones públicas, todos los funcionarios públicos están en la obligación de, ante un delito, denunciar. Si no, puede haber un delito de encubrimiento. Sí. Esta otra institución, que es el Tribunal Supremo Electoral, una institución que yo amo, yo trabajé ahí, y esta está establecida en el artículo 208 de la Constitución, que viene siendo lo que antes era el Consejo Central de Elecciones, pero que ha tenido una evolución. ¿Por qué? Porque hoy es la máxima autoridad administrativa y jurisdiccional en materia electoral. Son 5 magistrados propietarios, son 5 magistrados suplentes. 3 de los 5 se eligen, tanto los propietarios como los suplentes, se eligen de ternas que son de 3, o sea, de una terna que es propuesta por los partidos políticos que más votos obtuvieron en la elección presidencial. O sea, propuestos no significa que pertenecen a esos partidos, significa que los partidos tienen derecho a proponer a personas para que sean electas. ¿Electas por quién? Por la Asamblea Legislativa. Y 2, ya dije 3, de 5, los otros 2 son propuestos por la Corte Suprema de Justicia, es decir, por el pleno de los 15 magistrados a la Asamblea Legislativa. Y es la Asamblea Legislativa la que va a elegir con 56 votos a los que vienen de la Corte Suprema de Justicia y con 43 votos a los que vienen de los partidos políticos. Tienen un periodo de 5 años y, como les decía, confluye la Asamblea Legislativa con, las funciones administrativas con las jurisdiccionales. Una de las funciones, y aquí es importante que tenemos pendiente hablar un día solo sobre voto del exterior, Janet, ya vamos a hacerlo. Muy bien, muy bien. Ajá, me comprometo a exponerlo. Qué bien, qué bien. En el caso del voto desde el exterior, es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral la organización. Ahora, no es la única institución, porque hay otras instituciones vinculadas como Cancillería, por ejemplo, como Correos del Salvador. Son instituciones que dependen del Ejecutivo, del Registro Nacional de las Personas Naturales, para que cada uno y cada una de ustedes tenga duda. Sigo. Después de esto hay otras actividades y también recibe denuncias. ¿Recibe denuncias por qué? Bueno, por propaganda adelantada, por incumplimiento de los partidos políticos en sus obligaciones de transparencia. Ahorita están tramitando, bueno, se han presentado, no están tramitando, se han presentado denuncias porque hay partidos que no presentan sus cuentas, hay partidos que no presentan lo que la ley establece como mínimo de transparencia, por ejemplo, su contabilidad, sus donantes. Hay partidos que no lo han hecho. Sigo. También está la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la PDH, que es una institución nacida. Miren, se me había olvidado comentarles que esta palomita que tenemos aquí a la izquierda, en la esquina superior izquierda, igual que en el caso del Tribunal Supremo Electoral, son instituciones nacidas de los acuerdos de paz, y por eso se les puse la palomita. Entonces, en el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, está contemplada en el artículo 194 de la Constitución, y es un procurador, un titular, con 3 años del ejercicio de su cargo y 56 diputados. Esta institución también recibe denuncias, actúa de oficio ante casos de violaciones de derechos humanos, pero también actúa por denuncia. Y tiene la obligación de promover también recursos judiciales y administrativos para la protección de los derechos humanos. También emite opiniones y tiene estas procuradurías adjuntas como especializadas, que es la de Niñez y Juventud, la Mujer y la Familia, la de derechos económicos, sociales y culturales, las civiles e individuales, que es la que ve el tema del sistema, por ejemplo, de los derechos políticos también, la Junta de Medio Ambiente y la de Migrantes y Seguridad Ciudadana. Aquí tienen, les he puesto en la parte inferior de la fotografía de la PDH, el sitio web para que ustedes también puedan ver. Y arriba está en el hipervínculo aquí, en donde dice PDH, en la parte superior del título, hay un vínculo que les lleva directamente a el mapa. Tenemos el Instituto de Acceso a la Información Pública, que yo amo esta institución. Es una institución muy importante, no nace con los acuerdos de paz, es una institución muy nueva, nace en el 2010, bajo presión de la ciudadanía también, y es una institución que ha sido fundamental para conocer casos de corrupción. Lamentablemente, y tengo que decirlo con mucha franqueza y mucho dolor,
es una institución que últimamente ha sido muy golpeada porque ha sido tomada, y hay que decirlo así con todas las palabras, y yo comprendo que a algunos no les pueda molestar, pero yo les puedo demostrar lo que voy a decir, ha sido tomada por el Ejecutivo y ha impedido el acceso a la información pública de los ciudadanos y la ciudad. En este caso, es una institución, como les digo, que garantiza o debiera garantizar a los ciudadanos su derecho al acceso a la información pública. Nació en el 23 de febrero del 2013, aunque la ley es de antes, pero como se dio un año de vacatio, es decir, un año para la implementación de la ley, realmente ya como institución, como instituto, con todo el mundo nombrado, y aquí estamos trabajando, nace en el 2013. Son 5 comisionados propietarios y 5 comisionados suplentes y tiene un funcionamiento de 5 años. Aquí se elige por sector. Los sectores, o sea, elige el presidente, pero a propuesta de los sectores, del sector profesional, del sector sindical, del sector periodistas, universidades y del sector privado. Y elige el presidente. Y desafortunadamente las elecciones han sido con personas muy cercanas, o sea, incluso afiliados al partido político, y eso es indebido. Indebido, ¿por qué? Porque volvemos al esquema del pasado, donde existía una vinculación partidaria y claro, vamos a decirlo así en buen salvadoreño, chucho no come chucho, ¿verdad? Ustedes saben cuál es esa frase. Bueno, mis padres la usaban, yo les cuento nada más que lo que yo he escuchado de ellos, pero al final es eso, es decir, es evitar el control. Y esto es muy lamentable realmente para nosotros como ciudadanos y ciudadanas, porque hoy hay cosas que uno pide y todo está reservado por 7 años, por 5 años, y además sin justificación. Porque una cosa es que usted tenga, y la ley establece cuáles son las causales para las reservas, y otra cosa es que simplemente porque no quiero revelar para que no conozcan cuál fue el mecanismo de control. Y eso también genera muchas suspicacias y muchos recelos y además desconfianza, ¿no? Yo creo que es innecesario esto que ha pasado. Y aquí es importante porque esta institución conoce de la apelación, la falta de entrega o sea, si a uno le dicen, no, mire, no le voy a dar la información o esta información es confidencial, entonces uno va y apela. Pero además, si le dicen, no se la voy a entregar, también va a ir y apela. Y si no, también de la desclasificación de la información. Es este mecanismo donde dice, esta información es reservada y uno va al instituto y pide, ¿verdad?, la consideración de los comisionados para decirle, mire, esta información no tiene por qué ser reservada. Y en ese dilema precisamente estamos en este momento. Esto que tienen aquí abajo también son videos sobre el Instituto de Acceso a la Información y su sitio web. El Tribunal de Ética Gubernamental es una institución que yo creo que nació con muy buenas intenciones, pero que se ha quedado, a veces sacan hoy, bueno, déjenme decirles que hoy se emitió una resolución contra un diputado y 2 exdiputados por haber contratado a familiares. Eso es nepotismo, ¿verdad? Y entonces se hizo uso de su cargo para contratar a familiares. Y eso es una falta ética. Para mí es hasta corrupción, ¿verdad? Podría ser hasta delito, pero en nuestra regulación es solo una falta ética. Entonces, a veces emiten resoluciones como esa, pero es realmente una institución que nos queda mucho a deber. Es una institución que nace en el 2006, bajo la Ley de Ética Gubernamental. Es un órgano colegiado, es decir, otra vez, ven que como nosotros tenemos órganos colegiados de 5 miembros por periodo de 5 años, y los propuestos son, uno, por la Asamblea Legislativa, otro lo propone el presidente de la República, otro lo propone la Corte Suprema de Justicia, otro la Corte de Cuentas y otro el Ministerio Público que está integrado por la Fiscalía, por la PGR, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que busca? Bueno, imagínense, busca un conocimiento integral, ¿verdad? Una perspectiva integral de todas las instituciones. Y tiene por función principal recibir denuncias, porque además también tienen mecanismos de capacitación para generar y promover un desempeño ético. Uno tiene cuando es funcionario, bueno, Francisco fue funcionario y les podrá contar también cómo teníamos que ir 2 veces al año a recibir una capacitación, etcétera. Salvaguarda en definitiva el patrimonio del Estado y por supuesto es un remedio igual que, bueno, más que remedio es una vacuna. O sea, el Tribunal de Ética o la Ley de Ética
son, al igual que el GIAIP, vacunas contra la corrupción. Y si no funcionan, pues entonces estamos vulnerables. Es como que no nos vacunaran frente al coronavirus, igual estamos vulnerables, ¿no? Bueno, estas son vulnerabilidades cuando no se aplican debidamente sobre la corrupción. Aquí abajo tienen también el sitio web del Tribunal de Ética. Rápidamente paso al tema de los dineros del Estado, que ya casi termino. ¿Cuánto tiempo me falta, Janet? Bueno, hoy me robaron 10 minutos, ¿verdad? Entonces voy rápidamente. Sí, me lo voy a cobrar, no vaya a creer que se lo voy a dejar. Rápidamente. Los dineros del Estado. En primer lugar, vamos a hablar del presupuesto, su elaboración y su control. Y aquí rápido les cuento. En primer lugar, bueno, el presupuesto se nutre de los impuestos, de los impuestos, y en este sentido vamos a hablar también no solo de los impuestos, sino de los tributos, hablando de impuestos, tasas y contribuciones, ¿verdad? Son tres conceptos distintos. Y en este caso, estos ingresos, a partir de los tributos, que son impuestos, tasas y contribuciones, también tiene ingresos el Estado a partir de los servicios y también a partir de los préstamos, porque hace muchos años a nosotros no nos alcanza lo recaudado sobre lo que necesitamos gastar en función del ejercicio público, ¿no? Entonces los gastos, viene la otra parte, que son los gastos, que vienen derivados del ejercicio propio de la función pública que ya les decía, y por supuesto de los servicios sociales a los que tiene que responder el Estado. Nosotros tenemos actualmente un altísimo endeudamiento, tenemos endeudado más del 90% del PIB, es decir, todo lo que tenemos realmente nos da para pagar deuda, no, para nada más, y así es muy difícil hacer inversiones, etc. Entonces, todo esto tiene que estar incluido en el presupuesto. Ya han habido, por las salas anteriores, declaratorias de inconstitucionalidad porque no se han incluido todos los gastos, no se ha incluido el tema de pensiones, lo han dejado fuera, y la sala le ha dicho, no, usted tiene que meter todo en el presupuesto porque es como una casa, ¿verdad? Usted tiene que presupuestar todo. Ustedes, todos los que tenemos y somos jefes de hogar o compartimos un hogar y tenemos que hacer cuentas y números, sabemos que tenemos que incluir todo. Entonces, precisamente sobre esto han versado algunas inconstitucionalidades. Aquí lo que tienen abajo es un link que ojalá, si alguno me diera curiosidad por revisar, sería este. Y es donde están los presupuestos que son públicos. De aquí viene, por ejemplo, aquí ustedes pueden verificar en todos los años de los presupuestos que se han otorgado, cuánto se le ha dado a salud, etcétera. Y también este tema de las organizaciones, no sé si han visto que se está promoviendo un cuestionamiento sobre las organizaciones sociales. Y aquí es importante que ustedes vean a qué instituciones se les ha dado y cuánto se les ha dado, porque yo creo que es relevante la Contraloría Social y para eso necesitamos herramientas, ¿no? Esto está publicado y tiene que estar publicado porque además es ley, es decreto, es decir, una ley no puede ser reservada. ¿Sí? La ley es la ley porque como nos tiene que aplicar a todos, pues entonces todos tenemos que tener conocimiento de la ley. Pero ya las ejecuciones del presupuesto son las que están siendo reservadas. Aquí no les voy a atormentar, pero se los dejo para que ustedes un día, despacito, el que le tenga curiosidad de ver cómo se elabora y cómo se aprueba un presupuesto. Es decir, desde que la institución X, vamos a decir el Ministerio de Turismo, elabora su presupuesto a partir de qué? De las directrices que le dan. Entonces, el Ministerio de Hacienda le dice, vaya, tuviste un presupuesto el año pasado de tanto. No te podés pasar de tanto, ¿verdad? Porque ahí ya están las proyecciones de la recaudación del año siguiente, etcétera. Y ciertas reglas que se ponen, porque si no uno empieza a pedir todo. Es como cuando uno le dicen en una casa, ay, ¿qué vas a querer? O sea, uno va a querer un montón de cosas. Entonces el Ministerio de Hacienda, que vamos a decir que son como los padres, le dice, vaya, tenés límites. Y eso son las directrices que establece el Ministerio de Hacienda. Y esto tiene que pasar por una aprobación del Consejo de Ministros, ya cuando cada uno de los ministerios hace su propio presupuesto y los pone a disposición. Y aquí viene todo el proceso. Todo esto que tienen aquí es el proceso de aprobación del presupuesto y cómo llega a la Asamblea Legislativa, que tiene que llegar antes de enero, febrero. Yo cuento los meses así. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. El septiembre tiene 31, es que siempre se me olvida, ¿verdad? Antes del 31 de septiembre tiene que llegar la propuesta de presupuesto para que la Asamblea Legislativa lo analice y lo apruebe.
Y eso es una función de control importante de la Asamblea que vamos a ver la siguiente semana, que ya vamos a analizar cada uno de los órganos por separado. Ya vamos a aprender un poquito más de eso. Y además, esto se lleva, como les decía, a las comisiones de la Asamblea Legislativa correspondiente, que es la Comisión de Hacienda, saca un dictamen, lo aprueba o no lo aprueba, si no lo aprueba, vuelven a llamar al ministro, le piden explicaciones, etc. Y ahí está. Hasta que se lleva al diario oficial. Por eso les digo, el presupuesto es público y por eso lo van a ver ahí y ustedes pueden revisar. Entonces, hay distintas formas de control, en este caso, por parte de la Asamblea Legislativa sobre el presupuesto. Uno aprueba el presupuesto y le da seguimiento, pero además la Corte de Cuentas verifica la ejecución de ese presupuesto, porque les dije que revisa las cuentas públicas, ¿verdad? Entonces también en este caso el Ministerio de Hacienda es el custodio inmediato de esas cuentas, de ese presupuesto, porque además es el ejecutor, es el que empieza a distribuir la plata de un lado para otro. Y tiene que hacer la presentación antes del 30 de septiembre. Yo creo que es un tema, creo que septiembre tiene 30 días, perdón. Hasta el 30 de septiembre, y en este caso también hay una obligación, en el caso de enero y marzo, por parte del Ministerio de Hacienda, que tiene que presentar las cuentas, es decir, no solo la obligación de presentar el presupuesto antes del 30 de septiembre, sino también la obligación del Ministerio de presentar a la Asamblea las cuentas del presupuesto. Y les voy a contar de que si no lo presenta, queda destituido. Eso lo dice la Constitución, no me lo estoy inventando yo. Así lo dice. Por tanto, esta es una obligación que a ningún ministro de Hacienda se le olvida, porque sabe que tiene una sanción directa. Por eso les decía lo de las sanciones. Es decir, si no, ¿qué obligación tendría de presentarlo? ¿O qué presión tendría de presentarlo? ¿No? Ahí la Constitución le dice, bueno, usted, señor ministro de Hacienda, tiene que presentar esto porque si no queda depuesto de su. Y esto que tienen aquí, que es la última lámina de esta presentación, son donde están marcados, según el mapa de nuestro San Salvador, las instituciones de control de las que hemos hablado. Desde aquí, la que está más arriba, el Instituto de Acceso a la Información, y aquí cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí, como van a ver en la parte casi media, hay una concentración importante de que es donde está el centro de gobierno, donde está la Procuraduría, la Corte de Cuentas de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. Y bueno, esto es nuestro sistema de control. ¿Seguimos? Sí, vamos a seguir la semana que viene, donde vamos a hablar del órgano ejecutivo. La siguiente semana vamos a hablar del órgano legislativo. Vamos a profundizar más en todas estas funciones de control y tenemos también la del órgano judicial. Bueno, muchas gracias. Te quería decir que están con nosotros Federico Talavera, Luis Alan Benavides, Monterrosa. Está también con nosotros Ana María Delgado, Miguel Ángel Chinchilla, Dan Ramírez, Gloria Naya, Víctor Manuel Flamenco. Toda la gente te dice excelente ponencia, muchas gracias. Ernesto Grijalva también. Pero como no hacen preguntas, yo sí tengo preguntas porque hay varias cosas preocupantes. Por ejemplo, es que el presidente de la República tiene derecho de cambiar el sistema monetario y pasar, mira, esta semana con la ley que pasa sobre el Bitcoin, yo no veo dónde están los mecanismos de control, porque yo digo, bueno, ¿y qué dice la Corte de Cuentas? ¿Qué dice el Banco Central? Es decir, ¿cuáles son las implicaciones? Aquí hay dos órganos tomando decisiones. Explícanos, por favor. Bien, mire, a veces uno dice, ¿y los magistrados para qué sirven? ¿Y de qué importa la independencia judicial? Precisamente. Fíjese que en el caso y vamos a hablar de la ley Bitcoin porque además es la que tenemos recién, ¿verdad? Esta nuevecita. Está apretando el zapato ahorita. Vaya, mire, esta es una ley que tenía que haber sido consultada, es parte de lo que ha establecido ya por jurisprudencia la sala del debate legislativo y de la consulta con los actores.
porque es una decisión tan importante que no pueden venir a tomarla de un plumazo como se tomó el tema de la dolarización, por ejemplo. Un día nos acostamos con Colón y el otro día nos levantamos con el dólar. Y esta ley dice expresamente que obliga a las personas a usarla, a recibirla si se lo ofrece. Entonces es muy complejo y además no hay institución que controle esta, o sea, cuando me refiero al control, no me refiero al control monetario, me refiero al control de la decisión. O sea, ¿qué sala de lo constitucional, si ya les conté cómo está el asunto, va a fallar en contra de lo establecido por el presidente, en contra del deseo del presidente? No hay. ¿Por qué no hay? Porque las personas que han sido puestas son personas, y aquí en el país lo sabemos, que son leales al presidente. Él los puso, me explico, porque han sido puestas justamente desde Casa Presidencial. Y yo sé que esto es un tema muy incómodo y además que genera también muchos sentimientos, porque hay unos que decían, es que mire, la otra sala era mala y no sé qué. Bueno, aquí no es un tema de malos y buenos. Es un tema también de los mecanismos para destituir, de los mecanismos para sustituir, de los mecanismos para elegir y de los mecanismos de control. Si no existe un control es porque no hay frenos y contrapesos. Y si no hay frenos y contrapesos, Janet, estamos en una situación compleja y hay que abordarlo definitivamente, porque es un síntoma de un resquebrajamiento de la democracia en nuestro país. O sea, el pilar de la democracia es no solo votar, como les decía la vez pasada, sino también el equilibrio de poder. Ahora, el BCR no ha dicho nada, pero ¿cómo va a decir algo el BCR si el BCR es del Ejecutivo? En el caso de la sala de lo constitucional, hasta que no le lleven la demanda, pero todo el mundo sabe que si le llevan la demanda, lo va a declarar constitucional, ¿verdad? No se va a oponer, como ya les decía. Los expertos internacionales, miren, aquí, o sea, yo le he dado seguimiento al tema, hay profesores de Harvard pronunciándose de qué es lo que puede estar pasando, de qué es lo que va a pasar en El Salvador a partir de ahora. Nuestra economía es una economía dolarizada. Hay que ver cuál es la actuación del Fondo Monetario Internacional a partir de esto. Nosotros dependemos del dólar y nuestra gente depende del dólar, no solo por el tema de la remesa. El otro día un diputado decía, pero es que mire, ya no van a tener que pagar comisión. Eso es mentira. Eso no es verdad, porque siempre va a haber el intermediario, y bueno, ya hoy hay discusiones de quiénes son los intermediarios, etcétera, porque hay mucha plata moviéndose por el medio. Y definitivamente los controles del sistema financiero no están, ¿verdad? No hay control sobre, bueno, todos sabemos que la criptomoneda no tiene los controles que tienen los sistemas monetarios de los países. Y esto puede dar lugar a un lavado de dinero. Es decir, no me lo estoy inventando yo, lo dicen expertos internacionales, economistas, gente que sabe del asunto. Y además, las variaciones, las fluctuaciones, ¿verdad?, de altas y bajas que tiene y el impacto que esto puede tener para la gente. Como es un tema tan trascendental, esto tenía que haber sido de consulta. ¿Sabe cuánto tiempo se pasó desde que llevaron la propuesta hasta que la aprobaron? No. 5 horas. 5 horas solamente. 5 horas solamente. Wow. O sea, el presidente hizo un anuncio un día sábado en la tarde de que, bueno, ni lo hizo, sino que nos enteramos por redes sociales porque era una conferencia internacional y entonces él lo dijo, ¿verdad? Pusieron un video donde anunciaba lo del Bitcoin. Y el día de la plenaria, es decir, cuando ya el día 9, si mal no recuerdo, el día 9 fue la plenaria, cuando ya estaban reunidos los diputados, llevaron la propuesta de ley y desde que la llevaron hasta que la aprobaron fueron 5 horas. Entonces creo que un tema tan trascendental para el país, yo voy a decir, vamos a tomar una posición distante, ¿verdad? Porque vamos a decir que somos desconocedores absolutos. Pero lo que sí es cierto es que no se está tomando en cuenta a la ciudadanía, porque esto es una decisión tan trascendental. Y no me vengan a decir ahora de que la ciudadanía no sabe o que para qué le vamos a preguntar a la ciudadanía, porque es un tema, o sea, que nos impacta directamente a todos. Y además, sin una implementación paulatina, sin nada. Es decir, usted ve la ley, aunque dice que van a haber reglamentos, etcétera, y que en 90 días entra, ¿verdad?, en vigencia.
pues definitivamente tendría que haberse generado las condiciones mínimas. Yo creo que el impacto mediático de esto, y nuestro presidente es muy mediático, ha sido tan fuerte, porque la reacción interna, usted lo ve en todas las noticias, en la parte de abajo de los comentarios, que normalmente suele ser de apoyos al presidente, etcétera, ve una reacción de la gente, porque además hay mucha incertidumbre, es decir, es un tema tan complejo que las personas también tienen desconfianza de cómo va a funcionar eso y cómo les va a afectar en el día a día, especialmente por la fluctuación. Pero no hay sala de lo constitucional donde recurrir, no hay un control jurídico, desde el punto de vista jurídico, ¿y a dónde voy? ¿A quién le reclamo por esta decisión? Eso también, es que eso es lo que siento yo, que han habido, y tú nos hablas de las diferentes maneras y para qué sirven estas instituciones. Claro, hoy día presentar una inconstitucionalidad y que se declare inconstitucional la ley del Bitcoin es imposible. Entonces, cuando uno ve, cuando uno razona, bueno, y entonces quitar a los magistrados realmente era lo que debía hacerse, porque además les voy a decir una cosa. Los magistrados habían actuado 5, y de esos 5, yo les conté que habían 5 propietarios y 5 suplentes. De esos 5 hay uno que se había excusado en muchas ocasiones. Bueno, no, en ese caso quitaron a los propietarios y a los suplentes. ¿Por qué? ¿Me explico? Porque el argumento fue de que estas personas habían actuado en contra de la salud de la población. Mire, eso es un tema discursivo y me disculpan, pero aquí sí tengo que ser muy clara. Esto es un tema de manejo de públicos, de manejo de discurso y de manejo político. Realmente, eso que fue descrito no es verdad. Yo he sido demandante en muchas ocasiones y hay veces que me las han dado la razón y a veces no me han dado la razón. ¿Me explico? Pero lo que sí puedo decirles es que antes usted decía, bueno, vamos a ver qué dice la sala. Y hoy, ¿quién va a ver qué? ¿Quién va a decir qué? Entonces, cuando las instituciones de control dejan de funcionar y los ciudadanos no tenemos alternativas para garantizar nuestros derechos, por lo menos a discutir, porque aquí estamos hablando de lo básico, que es de discutir, de que la información, de que no solo nos den información, sino que de que los funcionarios argumenten sus posiciones. Y ni siquiera eso tenemos actualmente. Bueno, yo creo, Ruth, que también me encantaría seguir preguntando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí todo lo de la probidad, todo lo que ha pasado en términos de los funcionarios públicos, luego, después de cerrar lo del CICIES con 12 casos, me siento que no, como diríamos en buen salvadoreño, tenteando en aguado. No logro agarrar, digamos. Entonces, sí, ¿ves? Es complejo. Sí, porque también no solamente es complejo, sino que los casos estos que ya pasaron 10 años, por ejemplo, de estos casos de corrupción y que se han dejado de lado, en efecto. Entonces, ¿cuál es el impacto en todos los funcionarios ahora? ¿Verdad? Sí. Así es. Y sabe, y le comento rápidamente con el tema de los casos de CICIES, son 12 casos. A mí, bueno, esta semana hizo Almagro un comunicado donde a mí realmente como abogada no voy a decir me asusta, pero me llama poderosamente la atención porque él dice que hubo por parte del Ejecutivo obstrucción a la justicia, o sea, obstrucción a la investigación. Y eso es un delito. Es decir, el encubrir, el impedir que investiguen o el poner trabas o el no darle información, eso es encubrimiento, lo pueden revisar en el Código Penal. Entonces es muy grave porque son funcionarios que actualmente están en el ejercicio de la función pública. Y miren, yo no sé, pero, o sea,
uno defiende, uno puede defender, ¿verdad? Ya no estamos hablando en términos profesionales, sino en términos humanos, pues sí, uno defiende a sus hijos, a su familia, etcétera, ¿no? Pero si algo están haciendo mal, yo no sé ustedes, pero yo llamo a los míos y los hinco, ¿verdad? Les pongo penitencia. O sea, sí, porque esa es la función de uno también dentro de la sociedad. O sea, ubiquémonos como seres sociales, ¿no? Y si un amigo está haciendo algo indebido, pues yo no lo voy a cubrir, le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Te quedas con tu negocio, eso está mal. Pero ¿cómo voy a proteger yo a un corrupto? Y hay 12 casos al menos de corrupción y siguen siendo funcionarios públicos. Entonces, ahí es donde contrasta un poco el discurso del presidente, ¿verdad? Con el tema de CICIG, con su promesa de la lucha contra la corrupción, cuando uno en su casa tiene corruptos y no lo sabe. Bueno, yo creo que entonces conocemos las posibilidades del control y la transparencia, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Así es. Yo creo que es importante conocer esas estructuras y ver de qué manera podemos volver a sentir esas estructuras y no seguir tenteando en aguado, ¿verdad? Para la próxima seguimos adelante con mucha ilusión. Ojalá nos hagan más preguntas nuestros colegas aquí porque se sienten con pena y un poco, creo yo, como todos preocupados y sin saber a dónde acudir, ¿verdad? Pero vamos a seguir entonces con el Ejecutivo la próxima semana. Muy bien. Pedirles a todos que por favor hagan preguntas, tengan sus preguntas listas para que podamos tener la visión de Ruth de lo que está pasando. Muy agradecida, Ruth, muy agradecida, Francisco, y sigan compartiendo este programa. ¿Sí, Francisco? ¿Quieres decir algo? No, solo estaba levantando el pulgar, felicitando, alegrándome. Muy bien, muy bien. Entonces, muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros y seguimos adelante con estas sesiones de gran importancia para todos, tanto en la diáspora como en el país. Muchísimas gracias, Ruth y Francisco, y nos vemos el próximo viernes en este canal. Adiós, buenas noches, feliz fin de semana. Gracias. Chao. Chao.